que es claro que nos debe de llevar a tomar decisiones de vida. En siglos pasados, ustedes conocen la batalla de la Noche Triste, cuando los españoles estaban en México Tenochtitlan, y después de una intensa batalla tratando de escapar de la ciudad, logra un grupito pequeño de españoles y un grupo también más o menos ya reducido de soldados de los aliados, logran salir de la ciudad, ponerse a salvo en la costa, y los aztecas, en lugar de perseguirlos hasta acabarlos y eliminar a los españoles por completo, los dejaron ir. Después regresaron, sitiaron la ciudad, la conquistaron y perdieron su oportunidad. Más o menos unos 300 y tantos años después, estaba el general Santa Anna en la provincia de Texas, que era nuestra. La provincia de Texas había sido tomada por un montón de personas que venían de Estados Unidos, que se habían instalado en nuestro país y que simplemente porque consideraron que habían comprado terrenos ya podían quedarse con el territorio. Y llegó Santa Anna y había obtenido una gran victoria en la batalla del Álamo, arrasó a toda la guarnición tejana y en lugar de avanzar hacia la capital tejana, consideró Santa Anna que ya se había cansado de ir a perseguirlos, se acostó esperando más adelante que avanzar, y llegaron los tejanos, lo tomaron preso y lo obligaron a firmar la aceptación de la independencia de Texas. Menos de 20 años después, estaba un gran general, Ignacio Zaragoza. Venían los franceses, se presentaron ante la ciudad de Puebla y para sorpresa de todo el mundo, Ignacio Zaragoza y las tropas mexicanas y la gente que se puso a colaborar lograron derrotar a los franceses y ponerlos en fuga hacia Veracruz. Y tenía la oportunidad el gobierno, el ejército mexicano, de perseguir a los franceses, acabarlos, no dejarlos llegar hasta el puerto, pero los dejaron ir. Y después llegaron con más. Y si no hubiera sido por otras circunstancias, ganan la guerra. Este tipo de historias nos recuerdan, por ejemplo, en este caso, una enseñanza clara: si usted no va hasta el final, va a terminar pagando las consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de estas historias incompletas, Él enseñaba a través de historias impactantes, fáciles de entender, tras lo cual dejaba a cada persona que escuchaba esa historia el lugar para tomar una decisión. Y hoy les presento la historia de los labradores malvados. Ahí en Lucas capítulo 20, versículos 9 al 18. Lucas capítulo 20, versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado,
mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos permites reunirnos en tu nombre y escuchar tu palabra. Dame, Señor, de tu poder, que pueda exponer tu palabra de una manera clara, para que nadie aquí quede sin la posibilidad de tomar una decisión. Si hay alguien en este auditorio que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que hoy sea el día en que se rinde a ti. Pero para todos los que ya te conocemos, que también tengamos la oportunidad de aplicar este texto a nuestra vida, que también podamos, Señor, gozarnos de conocerte de una manera especial en esta mañana a través de tu palabra. Consuela, anima, exhorta, según sea la necesidad de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta pequeña historia nos va a mostrar un poco de la historia de Israel, un poco de la historia del momento en que estaba nuestro Señor Jesucristo. Da una aplicación al final para ellos y termina con una conclusión muy especial. Siempre he pensado que si hay alguien que se lleva el título de príncipe de pastores y etcétera, es Jesús. No hay nadie que le pueda superar en su forma de predicar, en su forma de enseñar, en su forma de exhortar. Él es, el máximo exponente de la palabra de Dios. Dios, en principio, dice aquí, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. En estos breves versículos vemos la historia de Israel. La historia de Israel y en cierta manera una conexión clara con el Evangelio. En muchas formas esta parábola tenía algo que ver. La gente que la escuchó, las personas que estaban escuchando, rápidamente pudieron captar la historia de la viña que algún día en el pasado Isaías la había mostrado. Isaías nos había contado acerca de un labrador que tenía una viña, que la arregló, la cuidó, le puso su cerca, le puso su torrecita. Pero en esta historia, este labrador, este señor de la viña, puso su torrecita, hizo todo y la dejó encargada. La deja encargada a unas personas como en la antigüedad se podía hacer. Alguien podía preparar todo, arreglarlo todo, pero para el cuidado de la viña, para la cosecha de la viña, dejaba a otros hacer ese trabajo y a cambio de que ellos también pudieran disfrutar de un buen trabajo, él simplemente, el dueño de la viña venía y pedía una parte de la cosecha. Una parte de la cosecha era para el dueño de la viña y el resto la podían repartir con gusto las personas que habían estado a cargo de esa viña durante la ausencia de ese señor. Con mucho amor, Dios les había preparado a Israel esa linda tierra. No era de ellos, era del Señor. Y Él les cuidó, Él hizo muchas cosas para que ellos estuvieran cómodos en esa tierra, para que ellos estuvieran seguros, y se las dejó a ellos. Un regalo especial, administrar la tierra del Señor. Con mucho amor le dio a Israel la administración de esa tierra a un pueblo que no era muy diferente a los demás pueblos, no era un pueblo especial. De hecho, si tomamos en cuenta, hay pueblos más especiales que el israelita. Los israelitas nunca hicieron pirámides. Los israelitas no inventaron ni la rueda, ni la escritura, ni crearon el drenaje, ni la escuela. Eso lo hicieron los mesopotámicos. Los israelitas no inventaron el cero. Esos son los mayas.
Así que no eran un gran pueblo, no eran un pueblo conquistador como los romanos, ni un pueblo de filósofos como los griegos, ni un pueblo que son muchos como los chinos. Era un pueblo pequeño, insignificante. Y Dios les dio a ellos la bendición de tener una tierra, pero sobre todo tener un Dios, un único Dios, el Dios verdadero. Y llegó el momento en que el Señor les envió a un siervo para recoger fruto y porque era su derecho, Él era el Señor. Y en lugar de obtener fruto, en Isaías nos dice que que en lugar de uvas, obtuvo uvas silvestres, agrias, feas. Y aquí nos habla de que en lugar de obtener el fruto, obtuvo insultos. Les envió un siervo para recoger el fruto. Dice ahí, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No es nada más como que te pego. La idea es que le dieron una paliza. Lo agarraron con piedras, lo agarraron con todo lo que pudieron y le pegaron y lo mandaron con las manos vacías. El dueño de la tierra seguía siendo el Señor de la viña. No les pedía toda la viña, les pedía la parte que les correspondía de todo lo que Él ya había hecho. Recuerden que Él preparó la viña. Lo que hicieron ellos nada más fue cuidar esa viña, pero Él preparó todo. Y solamente pedía una parte del fruto que le correspondía y lo que obtuvo fue insultos. Lo lógico, lo que haríamos nosotros si fuéramos el Señor de la viña, nos regresa el siervo, no me dieron nada. Luego ir y... ¿Pero qué hace? Volvió a enviar otro siervo. No mandó a su ejército, no mandó a siervos armados, mandó a otro siervo. A lo mejor a este sí le dan lo que me corresponde. Mas ellos también, dice, golpeando y afrentando. Ahora, no nada más lo golpearon, ahora lo humillaron. Lo golpearon y además hicieron cosas para que él se sintiera realmente humillado y fuera ante el dueño de la viña y decir, no me dieron nada y además me golpearon y además me humillaron. ¿Qué haría el Señor de la viña si fuéramos nosotros muy ofendidos y justamente ofendidos? Iríamos a quitarles la viña. No era de ellos. Así que podíamos decir, bueno, como me hacen esto, como no tengo lo que yo quiero, voy y les pego. ¿Qué hace? Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a echaron fuera herido. Dice que les envía en ese amor grande que todavía tiene este señor por estos arrendatarios, les envía un tercer siervo. Tal vez aquí ya tienen la decencia o tienen ya el corazón de ver, me envió uno y lo golpeé y no me hizo nada. No me castigó, no me quitó la viña. Envió a otro y le volví a hacer cosas y hasta humillé a su siervo y no me hizo nada. ¿Cuán grande amor me tiene? Creo que ya es tiempo de que le dé lo que merece. Pero no. Lo hirieron. Dice que lo golpearon. Lo echaron fuera, herido. Literalmente es algo así como que lo echaron a patadas y lo terminaron de herir allá afuera de la viña. Así de grande es nuestro Dios y así de horrible es el hombre. Todos nosotros no somos muy diferentes a estos labradores malvados. Tenemos un gran Dios, un buen Dios. En la historia de Israel, les enseñaba a los hermanos el viernes pasado, la historia de Israel y la historia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios de una manera excepcional. Tal vez no vemos que Dios es amor. No dice ese versículo así, eso está en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento encontramos que Dios es amor.
De una manera tan clara como Dios actuó con Israel. En el Nuevo Testamento dice que todos somos pecadores. En el Antiguo Testamento lo vemos bastante claro. De una manera clara. Dios en su amor le dio a Israel una tierra, se las dejó a administrar, esperaba fruto y no esperaba rebelión. Y una y otra vez les envió profetas, les envió personas que les anunciaran que estaban en un camino equivocado, y los israelitas una y otra vez los rechazaron. Que podemos ver en la historia de Israel es una constante de un Dios glorioso, santo, un Dios bueno, un buen gobernante, y una constante rebelión de parte de los israelitas. Una y otra y otra y otra vez, y una y otra vez Dios podía haberlos aniquilado, destruido desde el desierto, desde que salieron del desierto y se empezaron a quejar, desde el momento en que hicieron el becerrito de oro, desde que no quisieron entrar a la tierra prometida. Los pudo haber destruido ahí, y otra vez, de una u otra forma, les tenía misericordia por amor. Llegó el tiempo de los jueces e hicieron todo de cabeza, cada quien hacía lo que bien le parecía, y una y otra vez les fue enviando a un juez que los liberara. Ya cuando llegan a Sansón, ya ni siquiera lo piden. En los otros jueces, cuando les empieza a ir mal, lloran, suplican a Dios, y Dios les envía un juez. Y ya con Sansón ya ni siquiera lo pidieron. Dios les envió un juez. Toda la historia de los reyes. Una y otra vez rebelión, 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 hasta que llegaron los babilonios. Les dan una terrible lección en el exilio, regresan del exilio y abrimos los evangelios y están en la misma condición. Recordemos esta historia y traigamos a la memoria tantas bendiciones que Dios nos ha dado. A nosotros nos hizo administradores de tesoros espirituales, nos ha dado la Biblia completa, enseñanzas, un montón de cosas. ¿Y qué recibe Él de nosotros? ¿Fruto? ¿O una constante rebelión? ¿Qué recibe de nosotros? ¿Lo que es de Él, que es nuestra vida? ¿O ni eso? Una constante rebelión a Dios. Dice versículos 13 al 15. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Vean cuán grande amor tenía este dueño de la viña por esos arrendatarios. Todavía se hace la pregunta: ¿qué haré? Ya a estas alturas, con tres siervos asesinados, golpeados, maltratados, con tres. Ya era para que pudiera, y con todo su derecho, traer a todos sus guardias, agarrar a esos labradores, darles una golpiza, sacarlos. ¿Pero qué hace? Una oportunidad más. Les envía a su amado hijo. Esta vez no envía a un siervo, les envía a su hijo. Quizás ahí ahora sí, ya viendo al hijo, viendo que les está dando una cuarta oportunidad. Nosotros a veces ni siquiera damos una. Alguien nos hace algo y una cuarta oportunidad, y esta vez viene el hijo. ¿Y qué recibe? Vieron al hijo llegar.
Y como lo vieron llegar a él y no al padre, ¿qué creen que asumieron? Que el padre estaba muerto y que el hijo venía a recuperar su heredad. Ya asumieron, el padre ya se murió. Así que, según las normas de la antigüedad, si el heredero moría en el cuarto año, por norma, la heredad pasaba al último que la tuviera como posesión. Nada más que estaban cometiendo un error de cálculo enorme. El padre no estaba muerto, el padre estaba vivo. Así que cuando lo vieron, asumieron, el padre ya no está, entonces hay que matar al hijo para quedarnos con la viña. El hijo ya, una vez que nos deshagamos del hijo, vamos a poder quedarnos con este territorio y vamos a poder reinar sobre esta viña y vamos a poder hacer con esta viña lo que nosotros querramos, porque el padre está muerto. Lo que tuvo el padre fue un acto cruel y malvado. Agarrar al hijo y matarlo. Lo sacaron fuera de la viña y allí lo mataron, pensando que el padre ya está muerto, nos hemos deshecho del hijo y ahora podemos reinar como se nos pegue la gana sobre la viña. Y esa es la historia del liderazgo de Israel con Cristo. Esa es la historia del liderazgo, esa es la historia del pueblo de Israel cuando Cristo vino. Cristo llegó a ellos en un acto de amor a Dios. Dios les amó tanto que envió a su Hijo hacia ellos. Pero los líderes y luego buena parte de la nación despreció al Padre y se propuso asesinar al Hijo. Ellos pensaron que el Padre no iba a hacer nada, que el Padre estaba lejos y que si se deshacían del Hijo podían hacer lo que se les pegaba la gana. Y lo sacaron de la ciudad y lo mataron afuera de ella. De hecho, lo entregaron en manos de los gentiles para que los gentiles lo crucificaran. Todo un plan malvado y cruel, una respuesta cruel y malvada al gran amor que Dios había tenido para con ellos. Piense usted en todo lo que implicó nuestra salvación. A veces pensamos nada más en el sufrimiento del Hijo, pero piensen en el desprecio al Padre. El día en que agarraron a nuestro Señor Jesucristo para crucificarlo, le estaban dando un mensaje al Padre. No me importa tu amor. Yo quiero reinar para mi vida. Fue un desprecio no nada más al acto de amor de parte de Dios al enviar a su Hijo, fue un desprecio total a la persona misma de Dios el Padre. Y encima, el asesinato del Hijo. Desde el punto de vista de los líderes, desde el punto de vista de las personas que estaban allí, estaban asesinando al Hijo. Por usted y por mí. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas quería seguir siendo el gobernante de sus propias vidas. Querían seguir reinando sobre Israel. Querían decidir por sí mismos. Ha venido Cristo. Gran prueba de amor para nosotros. ¿Y qué ha recibido de nosotros? ¿Rendición o desprecio? ¿Humillación ante Dios o un constante rechazo y desprecio a la persona del Padre, a la obra de Cristo? Piense si tiene algo en común con los oyentes.
Y seguramente va a encontrarlo con aquellos fariseos, escribas y demás, que querían gobernarse a sí mismos y llegaron hasta el punto de despreciar al Padre y su gobierno, y llegaron hasta el punto de asesinar al Hijo para hacer lo que ellos querían. Dice versículos 15 al 17, la segunda parte. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora ya es una pregunta retórica nuevamente, ¿qué va a hacer? Les envió 3 siervos, les envió al Hijo. ¿Qué queda por hacer? Ya nada. Lo que sigue es el juicio. Ya no hay nada más que hacer, ya no había en el caso de los fariseos, escribas y la nación de Israel, ya no había una cosa más que pudiera Dios hacer. Ya había hecho todo a lo largo de los siglos y había hecho la más grande prueba de amor que había tenido para con ellos, enviándoles a su Hijo, y ya no había nada más que hacer. Así que llegó el momento de traer juicio sobre esos labradores y dar su viña a otros. La reacción de ellos dice, cuando oyeron esto de que le va a dar la viña a otros, dijeron, Dios nos libre. Y la idea no es así como, Dios nos libre, sino, eso no va a pasar. Estás mal. Ellos entendieron bien lo que estaba diciendo. Les estaba diciendo, después de tantas oportunidades y este rechazo y lo que ustedes están a punto de hacer, ahora va a venir con juicio ante ustedes y les va a quitar sus privilegios y se los va a dar a otros que no son ustedes. Y la respuesta de los escribas y fariseos y sacerdotes fue, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Por eso él los mira y dice, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos deberían de entender que desde el principio Cristo es el centro. En el momento en que quitasen a Cristo, todo el edificio se viene abajo. La nación de Israel no tiene razón de ser sin su Mesías. La religión de Israel no tiene razón de ser sin el Mesías. Y eso fue lo que pasó. Ellos llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Parecía que habían ganado, pero Cristo resucitó al tercer día. Y todos los privilegios que tenía Israel se le fueron quitados. Todavía hasta el año 70 tuvieron sacerdotes, tuvieron templo, pero ya Dios no estaba allí. El día en que la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo, Dios dejó de estar en ese templo. De hecho, ya no estaba desde la época de la llegada de los babilonios. Sus sacerdotes siguieron y siguieron y siguieron con sus sacrificios que no limpiaban el pecado de nadie. Nada más daba de comer a los sacerdotes. Mientras sus privilegios se iban pasando a un pueblo nuevo, la iglesia. Ellos desecharon a Cristo. Y un día llegaron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra de ese templo, de esa ciudad, de esa nación. Fue una gran bendición para nosotros porque el reino de Dios quedó al alcance de todos nosotros que no éramos judíos. Pero que no se nos olvide,
Sin Cristo, nuestra religión también es hueca. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida cristiana. Sin Cristo la iglesia no tiene razón de ser. Quitemos a Cristo de nuestra vida y se viene abajo todo. Quitemos a Cristo del centro de la iglesia y todo lo que hagamos será en vano, todo lo que hagamos será simple y sencillamente polvo sucio. Porque Cristo es el centro. Y no hay otro centro. Aprovecha la bendición que Dios le ha dado de tener el reino a su alcance. ¿Qué recibe Dios de usted? El fruto correspondiente, el todo de su vida, la rendición completa, o solamente rebelión, desprecio. Si Dios pudo quitarle el privilegio a la nación de Israel que tenía las promesas para alcanzar a nosotros los gentiles, sin duda puede quitarnos el privilegio, los privilegios que tenemos y dárselos a cualquier otro. Dice el versículo 18 como una advertencia final y a modo de conclusión de esta predicación de él. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ya para terminar y a modo de reflexión, nuestro Señor Jesucristo dice que todo aquel que encuentre en Cristo, que creer en Cristo y seguirle y entregarle su vida y rendirse a Él es un acto loco o imposible, tarde o temprano Dios le va a destruir. Quien no se rinda a Cristo, tarde o temprano Dios le va a destruir. Y ya para terminar y a modo de conclusión en esta reflexión final, Cristo le dice que quien posponga esta decisión de rendirse a Cristo y la posponga y la posponga hasta que Cristo venga en juicio, va a ser destruido. Solamente hay dos opciones. O se rinde a Cristo y vive rendido a Cristo, o muere. Es así de simple. Si ya Cristo es su rey, ¿la gratitud le embarga? Es parte del pueblo de Dios. Está aquí para representar a Dios y vive bajo el gobierno de Dios. Es un gran gozo. Pero si Cristo no es su rey, no hay opciones. O se rinde o se muere. Ya sea ahora o frente a nuestro Dios en el juicio del gran trono blanco. Solamente hay dos opciones: rendición o muerte. Usted decide. Los escribas y fariseos y sacerdotes decidieron muerte. Y muerte les llegó. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana tarde por nuevamente estas advertencias que tú, Señor, nos das. Para aquella persona que está aquí, aún la que haya hecho una profesión de fe en algún momento, pero que en realidad nunca se ha rendido a Cristo nunca se ha rendido a Cristo, nunca ha rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo, sigue tratando de ir al cielo por medio de actos, pero en realidad nunca ha confesado con su boca que Jesús es su Señor. Y una y otra vez le estás dando oportunidades. Ya enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por esa persona. ¿Qué queda más por hacer? Si hay alguien aquí que aún no ha creído en Cristo y aún no ha confesado que Jesús es su Señor, y su forma de vida lo muestra,
Su forma de pensar lo muestra. Señor, que sepa esa persona que si no se rinde, la alternativa es la muerte. Que no puede tener una vida cristiana sin Cristo. No se puede. Cristo es el centro. Y para todos los que ya hemos creído, impáctanos con esta realidad. Al igual que a Israel, a lo largo de nuestra historia tú has hecho maravillas con nosotros. Esperas fruto. Es más, tu Santo Espíritu hace ese fruto en nosotros. Pero muchas veces seguimos como pecadores, a veces resistiéndonos a tu mandato en nosotros. Tú pudieras quitarnos privilegios, pero en tu amor no lo haces. Ayúdanos, Señor, a vivir rendidos a ti. A ti. Y así en actitud de oración habrá alguna persona que diría, yo la verdad no he creído en Cristo como mi Rey y Salvador. A lo mejor hice una oración, pero ya mirando mi vida, siempre he querido gobernarme a mí mismo. Siempre he querido decidir lo que yo tengo, lo que yo quiero creer, lo que yo quiero hacer. Y aún así contentarme con la idea, con una idea falsa de salvación. Pero hoy me doy cuenta que no estoy bien. Y que si no me rindo ahora, pudiera ya enfrentarme a un juicio severo de parte de mi Dios, de parte de Dios. Y yo entiendo. Y quisiera que alguien me explicara cómo realmente rendirme a Cristo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para el resto, para todos nosotros. Tantos privilegios que Dios nos ha dado. Es más, nos dio a su Hijo. Y hoy en día, ¿qué fruto damos? ¿Nuestra rendición sigue intacta? ¿Es completa? Hay partes de nuestro ser que no queremos rendir. Él las puede tomar cuando Él quiera, pero nos va a doler. El altar está abierto. Decir, Señor, otra vez estoy aquí, recordando que tú eres mi Rey, que todo lo que tengo es tuyo y que mereces mi todo. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias por tantos privilegios que nos has concedido. No los merecíamos. No estábamos, Señor, no formábamos parte de tu pueblo, pero en Cristo nos hiciste tu pueblo. Ayúdanos a recordar que tú eres el centro, que Cristo es el centro. Sin Cristo nuestra vida se desmorona. Sin Cristo la familia se desmorona y sin Cristo la iglesia y cualquier ministerio, sin Cristo se viene abajo, porque Cristo es el centro. Que vivamos rendidos a ti. Que recordemos que nuestro todo te pertenece. No solamente la parte de nuestra relación contigo, sino nuestro todo. El todo te pertenece. Que tú tengas el todo de nosotros. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado y te ruego que te lleves con bien a mis hermanos, hermanas a sus casas, que puedan pasar un buen tiempo juntos en comunión contigo, en comunión unos con otros, para la mayor gloria tuya. Gracias, Señor, te doy. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos por la tarde.